8:41 comenzamos la conversación de actualidad y política de esta mañana acá en Mesa Central, señoras y señores. Jorge Pirincho Navarrete, buenos días. Muy buenos días, jefe. ¿Cómo está la cosa? Hace frío, ¿no? Un poquito. Y estoy lejos de casa. ¿No dijeron que iba a llover hoy día y mañana? Pero en la tarde va a llover, Pirincho. Y que el pronóstico ahora es cada vez más sofisticado. Podemos decir que esta vez llueve sobre mojado. Oh, mire qué lindo, ¿eh? Como dicen Joaquín Sabina y Fito Páez. Así, Francisco Covarrubias, ¿cómo está? Muy bien, muy buenos días. El pronóstico ya no es como en la época de Willy Duarte, Pirincho. Es más preciso, hora a hora. Ya nada es como antes, jefe. Es verdad. Es verdad. Y yo que estaba leyendo el libro de Patricio Elwin que se presenta hoy día, te puedo asegurar que... Oye, voy a tratar de ir a las 12 en punto. A las 12 en punto, ¿cierto? En la Casa Central de la Universidad. Es un libro grueso, ¿ah? Sí, 750 páginas. Es bien paradójico que los dos libros centrales, digamos, del periodo, el de Daniel Manzú y el de Elwin, ¿ah? Sí, no han salido mal libros y los dos de cierta forma, y no he leído el de Elwin, pero de cierta forma son críticos. Claro, pues los otros son reediciones, lo del golpe de Ascanio Cavallo con la Margarita Serrano, claro, un libro fabuloso. No se reeditó uno que a mí me gustaba, encuentro que es sensacional, lo leí en su momento a mediados de los 80, que es el día que murió Allende. Ah, muy bueno. Ignacio González Camo, muy bueno, una crónica de los días, digamos. Extraordinaria. Sí. Y lo interesante quizás es que conecta, con buena parte de la discusión y la coyuntura, que los dos libros los cuales hace referencia a Francisco, más que del golpe propiamente tal y la dictadura, cosa que está largamente documentada, estos son libros que versan sobre el periodo anterior. Exacto. Respecto al cual no habíamos tenido quizás con la misma virulencia y profundidad un debate, y que ha estado en el centro de una discusión a propósito de si estas circunstancias justificaban o no justificaban el golpe. Oye, y aprovechamos de mandarle un abrazo grande a nuestro amigo Patricio Fernández Chadwick. Sí, pues, oye, Iván, pero tú que te leíste el libro, ¿qué te pareció? A mí me parece muy interesante. Lo que pasa es que a mí me gusta el tema del siglo XX. A todos nos gusta, por eso estamos acá. Para los que nos gusta, es súper entretenido. Yo me leí el libro porque primero. Además te permite recordar un montón de cosas que probablemente habíais leído antes, digamos. O sea, no tiene como grandes revelaciones en ese sentido, pero es muy... O sea, cada página es como... ¿Cómo eran esos años? O sea, se decían unas cosas. Hay una cita de José Antonio Viragallo, que es subsecretario de Justicia de Allende, además enmendándole la plana al presidente. Era una cosa increíble. Era muy duro. Increíble. Y Viragallo era durísimo. Durísimo, diciendo que la dictadura del proletariado era inevitable. Inevitable, claro. Yo me leí José Antonio Viragallo, o sea, bueno, ya ha hecho todo su proceso, digamos, pero es increíble, digamos. Se debe reír a esta altura. Yo me leí el libro anterior de Elwin que se llama El Reencuentro de los Demócratas, parece, que era muy detallado, o sea, es sobre los diálogos post-golpe. Claro, es un libro interesante, así, no muy ágil, y no sé si este será así, pero muy interesante. Súper detallista. Se da cuenta que Elwin, yo creo que anotaba todos los días, qué es lo que hacía, guardaba todo lo... Aparentemente tenía un archivo grande. Sí. Interesante, ¿eh? No solo era otra época, sino que también era otra disciplina. Es impresionante a propósito de que hoy día es tan cómodo buscar, encontrar. Todo esto lo tenemos registrado por un esfuerzo muy metódico de los protagonistas, para que te digo, los intercambios epistolares, las cartas que se mandan, cómo se mandaban literalmente a la cresta, con un lenguaje... Cita, por ejemplo, que Eduardo Frei Montalva le había mandado una carta manuscrita a Radomiro Tomic en un momento particular del debate sobre la UP. De hecho, que alguna vez aquí trajimos como recomendación, en algo un poco lateral, pero un intercambio entre Frei Montalva y Gabriela Mistral, que era una cosa espectacular, preciosa, súper de alto nivel, la mayoría manuscrita, y es realmente impresionante como un pedazo de la historia nos vuelve en boca y en testimonio y en registro de los propios protagonistas. Sí, porque todos esos registros hoy día se pierden, porque la comunicación ya no es por carta, es por WhatsApp. Los WhatsApp no tienen la elaboración que tiene una carta, y además se pierden, los WhatsApp no están, o no sé dónde quedan. Y tienen menos gracia. Hay una cierta ironía en cada una de estas cartas. Hay cartas como las que escribía Diego Portal en su época, que eran atroces, digamos, llenas de improperio. Es un mundo que se fue, pero a mí yo reitero el punto que estaba diciendo antes. Me llama la atención que los dos grandes textos que han salido son textos en el fondo críticos de la Unidad Popular, que era como
contra lo que uno podría haberse imaginado inicialmente lo que habrían sido los 50 años. Que es algo que le otorga un punto a la posición del Partido Comunista, expresada por Lautaro Carmona el viernes acá en Tele 13 Radio, en el sentido de que hay una omisión en lo que hay de diseño, lo que ha habido de diseño de la conmemoración de los 50 años, en términos de que hay una omisión respecto del golpe de Estado, hay una omisión respecto de las víctimas de la violación de los derechos humanos. Ese es el planteamiento de Lautaro Carmona el viernes acá. Sí, lo que pasa es que, como hemos comentado en otras ocasiones, yo tengo la sensación de que, dados los niveles de polarización que existe en el país, estamos a ratos sujetos a elegir entre dos extremos algo maniqueo, como si por una parte condenar el golpe de manera categórica, la dictadura y las violaciones a los derechos humanos, significara que no se puede hablar, ni menos reprochar, incluso hay que ensalzar el periodo anterior. Y por el contrario, si es que uno es muy crítico respecto al gobierno de la Unidad Popular, a cómo se debilitaron las instituciones y la democracia, eso significara de igual manera consecutiva justificar en algún sentido el golpe y todo lo que ocurrió después. Yo, a propósito de Lautaro Carmona, tengo la sensación de que no solo el PC, los grupos vinculados a las organizaciones de derechos humanos, en fin, venían arrastrando una molestia hace un buen rato en la manera en cómo se estaba diseñando esta conmemoración de los 50 años, que tuvo a Fernández como su principal víctima, pero fue un daño colateral, es decir, terminaron matando, creo yo, al cartero por el mensaje que venía detrás. ¿Y cuál era ese mensaje que molestaba tanto? Lo primero, esta idea que se hiciera desde el gobierno, y no es del Estado, o incluso desde una comisión que interpretara y que recogiera las sensibilidades y especialmente a los protagonistas. Lo segundo, por una cosa media refundacional que ha sido propia de esta generación, un poco la idea como de clausurar el debate, de cerrar una discusión, de ponerla por delante, cosa que es algo impropio especialmente por una generación cuya mayoría nació en democracia. Y lo tercero tiene que ver con esta lógica un poco frívola como de los eventos. Se ha hablado de Lollapalooza, la cultura pop, es decir, la poca sobriedad, congoja que tenía un cierto diseño. Las palabras o no de Patricio Fernández pudieron haber ayudado en algo a esto, pero tengo la sensación de que esa cuestión estaba muy, muy presente. Francisco, sí, lo que pasa es que de alguna forma la efeméride del golpe da cuenta de un problema que se arrastra en otras áreas, que son la doble visión que existe en el gobierno, para no llamar endoalma, que ya es una cosa tan manoseada, digamos, pero que en todos los temas finalmente. O sea, esto es una expresión más sobre una visiones tan disímiles entre un mundo socialdemócrata y un mundo de izquierda radical, digamos, y se expresa en esto, pero se va a expresar en la reforma previsional, y se expresó antes y se va a expresar después. Esa complejidad de convivir en visiones tan disímiles. Y claro, yo estoy de acuerdo que el Patricio Fernández, como dicen los argentinos, dicen cabeza de turco, o los españoles, no sé, pero parece que los españoles, pero es una excusa siempre. Es una expresión española, aunque no muy castiza. ¿No? No, pero la usan permanentemente en el periodismo. Y a esta altura es media incorrecta, ¿no? Ya, bueno, la retiro. Pero yo la he escuchado mucho en el periodismo español. Sí. Cabeza de turco. Sí, pero bueno. No sé. ¿Equivale al chivo expiatorio? Sí. Exactamente. Como un chivo expiatorio, o como digamos, como que le tocó nomás. Y en este caso, claro, le tocó nomás, evidentemente que lo que dijo Fernández no, por ninguna parte es lo que quería decir, ni lo que estaba diciendo, etcétera, pero afloró una cosa más profunda, y una cosa más profunda respecto a este tema, pero respecto a los otros temas también, y que da cuenta de la difícil convivencia que tiene hoy día el mundo del oficialismo. Ascanio Cavallo hacía notar, a propósito del asunto de las dos almas, que en el libro de Patricio Aylwin, si hay una cosa central en esas 700 páginas, es la idea de que el gobierno de la Unidad Popular no tenía la cohesión suficiente para darle gobernabilidad al país.
Y que ese es un elemento súper central, digamos. Por eso a propósito de las dos almas. De hecho, creo que en algún momento ocupa la expresión dos almas. Bueno, se ha discutido largamente a propósito del gobierno de la Unidad Popular la diferencia, algo también exagerada, pero diferencia entre sus dos grandes pilares, lo que termina siendo el Partido Comunista, un partido más disciplinado, más institucional, que estuvo más cerca finalmente del gobierno del presidente Salvador Allende, a diferencia del Partido Socialista, su propio partido respecto del cual probablemente Allende tuvo los mayores dolores de cabeza. Y como la cita Viera-Gallo y muchas otras, donde los protagonistas del Partido Socialista no solamente mantenían una diferencia con el presidente, sino que a rato, mira lo que es la paradoja, lo trataban casi de momio, es decir, de que iba mucho más lento de lo que debería ir, al punto tal de que buena parte de la reflexión que ha hecho ese sector, especialmente terminada la dictadura, justamente tiene que ver con cómo en ese momento el no haber hecho un ejercicio de mayor responsabilidad respecto al momento por el cual atravesaba el país, ni por un ápice justifica el golpe militar, pero sin embargo dio condiciones de ingobernabilidad que hicieron algo que ha reconocido Minami, que es poco popular y poco políticamente correcto decirlo, pero que el golpe militar tuvo un apoyo ciudadano importante. Claro, que es medio incorrecto decirlo. Hay un episodio que relata Elwin, hay un momento, ¿se acuerdan que había una discusión sobre las áreas de la economía por una reforma constitucional que llevó a un conflicto muy agudo entre el Congreso y el presidente, y para tratar de salvar el impas, porque el presidente estaba, según algunos, obligado o a promulgar o a llamar a plebiscito, a promulgar la reforma o a llamar a plebiscito, y en un momento en que Carlos Prats, como ministro del Interior, el comandante en jefe del ejército, es súper loco cuando lo pensáis, es loquísimo. Carlos Prats, el comandante en jefe del ministro del Interior, me parece que se me olvidó el apellido del ministro de Economía de la época, hacen un proyecto de ley y que más o menos lo acuerdan con la oposición para zanjar el tema por la vía de discutir un caso con 38 casos de empresas que estaban tomadas en un área como rara, para finalmente resolver la situación traspasándola, por decirlo así, al Estado, de una vez al área social, digamos. Y en la reacción del Partido Comunista es, sí, miremos con cuidado esta cuestión. El Partido Socialista dice que se trata de una reforma presentada por el ministro del Interior del gobierno. Se trata de una reforma que solo le dan el gusto a la burguesía y a los capitalistas. Claro. O sea, y de plano, estoy usando un lenguaje más o menos suave, versus el que cita Elwin. Sí, dos cosas. Uno, quiero recomendar la cuenta de Twitter, que ya la recomendó la María José Noón, pero que en el fondo, en el repositorio que hizo el Departamento de Historia de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde día a día se están poniendo las portadas del día equivalente, donde se da cuenta un poco ese lenguaje y esa cosa que está ahí. Así que eso está en Twitter, porque ahí uno se da cuenta también de que el Partido Comunista, y ahí yo difiero fuertemente de aquellos que dicen que el Partido Comunista era más moderado que el Partido Socialista. A mi juicio no era más moderado, porque el objetivo del Partido Comunista era el mismo o peor, pero sin embargo el Partido Comunista era más estratégico. Sabía que había que ir calibrando los tiempos, porque de otra forma... más moderado, en ese sentido táctico al menos. Más estratégico, claro, porque más moderado es que respecto al fin, y en cambio el Partido Comunista era más moderado respecto a los medios para llegar a un fin que... Yo diría más institucional, fíjate, creo que es la palabra que mejor calza. No, porque había una concepción muy clara en el Partido Comunista de que no había, como quien dice, que exasperar, digamos, a la población completa, había que irse más lento, si uno quiere, pero eso no significa que el objetivo al cual querían llegar, porque la moderación, a mi juicio, está en el objetivo final, no en los medios, era un objetivo más institucional. Es muy interesante analizar eso. Ahora, lo que es bien impresionante es que, claro, los protagonistas de esa época ya prácticamente no queda ninguno. No, po. Y no deja de tener algo de morbo también el hecho, por ejemplo, hoy día, en la presentación del libro, entiendo que va la expresidenta. Los presentadores del libro son la presidenta Michelle Bachelet y el rector de la Universidad de Portales, Carlos Peña. Bueno. Ya. Pero quedan protagonistas, pues. Sergio Guitart, Andrés Saldívar.
Manuel Antonio Carretón, el propio Vera Gallo, todavía quedan protagonistas y los que eran más jóvenes en ese momento. Circulando por la vía, o sea, no es que están pero fuera de combate. Me refiero a este específico periodo que en ese momento hubiera tenido un rol muy significativo. No quedan muchos. Y probablemente el gran valor de estos libros y de estos testimonios es traer a esos protagonistas al debate presente, porque además incluso los que quedan miran esto con una cierta distancia. El caso Altamirano, por ejemplo, quizás el más superlativo de todo, de cómo sería difícil interpretar qué ocurrió en la Unidad Popular a ojos de la reflexión que él hace el día de hoy, cuando lo más interesante es preguntarse por el rol, por ejemplo, que tuvo Altamirano justamente en la Unidad Popular, es la reflexión que estamos haciendo hoy día. Claro, y el Partido Socialista, ahí estamos súper bien descrito, por ejemplo, como el Partido Socialista estaba dividido en tercios, como la candidatura de Allende salió con forceps de ese partido, y también salió con forceps de la Unidad Popular, y cómo luego de elegido Allende como candidato a la Unidad Popular, el Partido Socialista decide en su propia interna privilegiar al más extremo de los sectores, claro, que es el sector de Altamirano. Así es. O sea, era tan así que cuando describen a los sectores, hay un sector que es más europeizante, hay otro sector que es más cubano, entre comillas, y hay un sector que no cree en la democracia, que no cree en la vía electoral, que es el sector de Altamirano. Y eligen de secretario general a Altamirano. Bueno, a propósito de las distancias del Partido Socialista con Salvador Allende, y probablemente, no sé si en el libro, que no lo he leído todavía, una de las cosas más significativas para quienes provenimos de esa cultura política y miramos con algo de atención la historia, es que cuando uno mira la campaña del año 69, y el programa de Radomiro Tomic y el programa Salvador Allende, prácticamente no hay ninguna diferencia. Claro, estaba más cercano el programa de Radomiro Tomic al de Allende que al de Alessandri. Pero terminó el año 73 la democracia cristiana mucho más cerca o casi pegada, digamos, a la derecha que a la Unidad Popular. Y un cierto reproche, a mi juicio algo injusto, que hace un sector más conservador y de la derecha, es que Allende fue posible la Unidad Popular solamente por cómo le había preparado el camino el gobierno de la Patria Joven y particularmente el de Frei Montalva, a propósito de la chilenización del cobre, la reforma agraria, la sindicalización campesina, la promoción popular, en fin. Se queja mucho Elwin de eso, sí, de la odiosidad de los extremos. Digamos. Aparece en el libro su distancia de Elwin con Eduardo Frei, ¿no? Porque no es explícita, pero subyace las diferencias políticas que tenían. Era muy grande y Eduardo Frei terminó siendo mucho menos dialogante que Elwin. Ahora, con el gobierno, ¿no? Defiende harto. ¿Ya? O sea, muchas veces menciona cómo la prensa de izquierda había hecho una caricatura de Frei Montalva y de Pérez Zújovich. O sea, Pérez Zújovich lo trataban como asesino todos los días, sí, pero de manera permanente. Claro. Y eso lo defiende, pero políticamente hay evidentes diferencias. Sí, para la prensa, reitero, en este sitio este repositorio que hemos hecho, aparece Eduardo Frei siempre como el gran enemigo, diríamos el Giorgio Jackson de ahora, digamos, como claro, el resumidero de todos los males, digamos. Para el golpe de Estado, Elwin era presidente del Partido Era presidente de la DC, y él va a la reunión con Allende en la Casa del Cardenal en agosto del 73, él va en su calidad de presidente de la República Cristiana. Exacto. Que era una presión interna. Ahora, defiende también una cosa, y para que vean cómo eran esos tiempos. Cuando habla del gobierno de Frei Montalva, dice, bueno, y en el año 67 pasaron hartas cosas, el Congreso le negó a Frei Montalva el permiso para ir a Estados Unidos, y de repente el Partido Demócrata Cristiano hace no sé cómo se llama, un Consejo General, una reunión programática, y una Junta Nacional que decide hacer un nuevo voto político. Y el voto político dice, bueno, ocupa la palabra revolución y gobierno revolucionario durante 45 veces. La democracia cristiana, el 67, claro. Revolucionaria. Y mucho más pasado por la punta que el propio programa de Frei Montalva. Y Frei Montalva se enfrenta a su propio partido, que es el partido mayoritario del país, diciéndole, perdóneme, yo tengo que cumplir el programa que hice, no lo que ustedes piensan que se puede hacer ahora. Claro. Y ahí Elwin deja súper sentado cuál es el conflicto también al interior de la democracia cristiana, que va a derivar después en las decisiones posteriores. Claro, ahí se produjo una dicotomía bien impresionante, porque la democracia cristiana, más allá de su existencia como falange, llevaba pocos años
si mi memoria no me falla, el año 57, en términos formales como democracia cristiana, y tuvo en esa elección parlamentaria que llevó después al gobierno de Frei Montalva un éxito tal que le faltaron candidatos. Es decir, tenía más votos que candidatos. Y eso además llevó también a una discusión interna en la ADC que, guardando las proporciones de la comparación de lo que ocurrió con el Partido Socialista y Salvador Allende, también fue a rato un dolor de cabeza para Frei Montalva. Exacto, y ese voto político lo refleja. ¿Cómo se nota que Pirincho, cuando ingresó a la democracia cristiana, lo hicieron estudiar sobre la historia de la democracia cristiana? Fue el 57. Claro. En mi época, no sé si en la tuya, porque tú eras más joven, pero en mi época, militar era una cuestión no muy sencilla. Es decir, por eso requería algo que ahora llamarían control de cuadros, pero había que estudiar, había que pasar por cursos. Los viejos, y lo digo en el sentido más cariñoso, cumplían una función pedagógica de traspaso de conocimiento que hoy día no se hace. Y no solo no se hace en los partidos más jóvenes, no se hace hoy día en los partidos más históricos y más tradicionales tampoco. Oye, Iván, el minuto cultural, solamente. Minuto cultural, antes del corte. La expresión cabeza de turco. Ya. Estoy viendo un diario español porque es muy usada así. Excelente. Se refiere a una persona que se convierte en el culpable de algo que no es responsable, sirviendo como chivo expiatorio. Ya. Y esto viene de las cruzadas. Sí, de las cruzadas. Le cortaba la cabeza a un turco y se... Estuvo buena tu joyita, Iván Valenzuela. Sí, las joyitas de ustedes las vemos en el próximo bloque. Se nos une Quique Mujica en el siguiente bloque de la conversación con Francisco Covarrubias y Jorge Pirincho Navarrete acá en Mesa Central. Escuchar para entender mejor. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio. Conversamos de actualidad y política esta mañana, lo hacemos con Jorge Pirincho Navarrete, con Francisco Covarrubias, con Quique Mujica, que se integra a esta hora. ¿Cómo estás, Quique? Muy buenos días. Oye, no tuvimos joyita en la primera parte, nos dedicamos a hablar del libro de él. Tuvimos la joyita del señor de la radio. Señor de la radio, nada menos. Fue un comentario al fue pasar. Un momento estelar. ¿Cuál? ¿Qué? Hablamos del libro que va a presentar Iván Valenzuela. No, lo presento yo, lo presenta pero la presidenta Bachelet a las 12, ¿no? El rector Peña, a las 12 en la casa. Pero el conductor en este caso tiene un rol protagónico. Si te regalan uno, tráelo para acá. No, pues este es el que me regalaron. Ya te lo... ¿Y le pusiste como que se lo hubierais leído? Sí, pues exacto. Lo marqué en la página 651. Está lleno de papelito. Está dedicado por el propio autor. Entonces hay gente que raya los libros. A mí no me gusta rayarlo. A mí sí. A mí también. A mí me gusta rayarlo, pero con labia mina. No sé por qué, porque es lo mismo, pero es como que no me atrevo con labia pasta. No, a mí me lo rayo. Bueno, la cosa es que no hubo joyita, básicamente. Ya. Pero tenemos harta joyita. Pero hay harto tema. Sí, pues hay harta joyita. Pirincho. Bueno, mañana se vota la acusación constitucional contra el ministro de Educación, y creo que es un tema que tiene varias dimensiones. Una primera de carácter política, y es si estamos en presencia de verdad de un proceso que hace referencia a delitos o a faltas constitucionales, o por el contrario, cosa que es muy legítima, es simplemente un reproche muy duro a la gestión del ministro, pero que sin embargo se ocupa este instrumento a falta de otros del actual diseño constitucional. Tenemos una mala experiencia en general respecto de las acusaciones constitucionales, especialmente para los ministros de Educación. Yo creo que la historia nos muestra que lo de Yanna Proboste fue un despropósito, y la venganza que se tomó después contra Harald Beyer, ¿para qué decir? Se intentó esto en el gobierno de Piñera con Marcela Cubillo, fracasó, y probablemente pudiera también. Y con Raúl Figueroa. Contra Raúl Figueroa, claro. Y probablemente pudiera también fracasar aquí. Ahí hay una segunda dimensión, y es que el fracaso de una acusación constitucional contra el ministro de Educación pudiera ser un boomerang para la derecha, que con buenas razones, me parece a mí, ha criticado la gestión de ese sector y particularmente de ese ministro, en condiciones cuando los datos que tenemos respecto a lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo en materia de educación son bien dramáticos.
hay una tercera dimensión y que tiene que ver con el entrevistado esta mañana de Iván Valenzuela, Francisco Cox, que no se nos escapa, que fue también el abogado que defendió a Marcela Cubillos, ministra de Educación, y que respecto de ella dice algo similar de lo que está diciendo sobre Ávila, es decir, que hay que distinguir lo que es el reproche político a su gestión, pero que ninguno de los dos cometió ningún delito o falta constitucional y por lo tanto este libelo no se debería aprobar. Lo cierto es que además yo no sé si están o no están los votos, pero creo que hay una cuestión que ha sido un poquito soslayada, que nadie se atreve a decir, pero ha habido en algunas declaraciones un poquitito de homofobia y que se ha hecho referencia solapadamente a la condición sexual del ministro. Y creo que ese tipo de cuestiones, por más sutiles que a ratos sean, son absolutamente inaceptables y tenemos que pararlas de plano. Más allá, no creo que sea tan sutiles, ¿eh? Yo lo encuentro bien grotesca la declaración del diputado Bobadilla en su momento, claro, que provocó molestia dentro de la UDI. Dentro de la UDI provocó molestia. Sí, po. ¿Te acuerdas? Tanto que no lo dejaron firmar la acusación, digamos. Claro. Y Marcela Aranda ayer, ella forma parte de ¿qué es una ONG? Una ONG, es como una activista conservadora. Claro, que en el fondo tiene todo el derecho a pensar lo que quiera, sí, pero fue bien grotesco lo de ayer. Sí, pues sí. Los comentarios. Yo me perdí lo de Marcela Aranda ayer. ¿Qué fue lo que ocurrió? No, interpeló básicamente al ministro por ser homosexual, por final. Claro. Y va como invitada, y la llevan justo ayer ante la acusación constitucional. Claro, entonces y dice que la acción del ministro, que la orientación sexual del ministro está pasando de lo privado hacia lo público, está de alguna manera informando su actividad como ministro. Claro. Sí. Francisco Covarrubias. No, wow. Yo lo encontré grotesco. Yo suscribo que el hecho de que estemos en este festival de acusaciones constitucionales es lamentable, o sea, realmente creo que el ministro ha sido muy mal ministro, pero que no amerita para nada, salvo, y voy a decir el salvo en 20 segundos más, pero salvo que ocurra algo respecto a la Junaed. Pero lo que tenemos acá es un reproche político donde la gente vota de acuerdo a su orientación política, nadie está esperando además se genera como un libreto que ya conocemos, voy a esperar a ver qué va a pasar, todos tienen su voto listo, salvo los que, a menos que seas Carlos Bianchi, claro, salvo los que están, digamos, transando su voto, pero el resto lo tiene más o menos listo. No, vamos a esperar a ver qué dice. Y sin embargo, lo que tenemos acá es una actuación simplemente política. No hay nada que uno podría decir que está vulnerando la Constitución, tal como ocurrió antes, pero también llama la atención las declaraciones del oficialismo y del gobierno diciendo que esto es inaceptable, usar esta herramienta. Si es lo que hicieron ellos, si lo hicieron 17 veces del año pasado. Y lo van a seguir haciendo. Y lo van a seguir haciendo. Entonces, es muy lamentable el estado de cosas. Ahora, voy al asterisco, el salvo. El salvo es la Junaed, donde la Junaed, a mi juicio, sí tiene relación directa con el Ministerio de Educación y donde las explicaciones, a mi juicio, que hemos conocido la Junaed no parecen para nada satisfactorias. Y la denuncia me parece muy grave porque además la denuncia es con nombre y apellido. Es de la persona que detentaba, no es una denuncia anónima, esta es la denuncia de quien detentaba la máxima cargo de la Junaed, nombrado por la presidenta Bachelet. Es decir, no parece haber una vendetta aquí política, quien conoce y que da antecedentes. Entonces, pero sin embargo esto de la Junaed ha sido una cosa media lateral, media de última hora, no ha sido el punto central de esta acusación. No es parte de la acusación, digamos. Pero no es parte de la acusación siquiera, y tampoco tenemos hasta ahora los antecedentes completos. Hay indicios que se ven bastante oscuros, pero no. Entonces, en cambio, en todo el resto del libelo, no me parece que no hay nada que permita uno decir que ha vulnerado la Constitución. Y todo esto dicho en la frontera de la homofobia me parecen grotescos. Oye, pero mira, Proboste, Beyer, Figueroa, Cubillo, Ávila, todos ministros de Educación. Impactante. O sea, y además hacían un cálculo cuántos ministros de Educación ha habido en el último tiempo en una carta al Mercurio. Era 50, casi 50 en 50 años. Cambiaban cada un año, 3 meses, más o menos. O sea, algo hay ahí
una cuestión atávica. Una olor a carne. No, y sobre todo en la verdadera emergencia, si no tragedia que estamos viviendo en materia educacional, cuando los datos de la última CIMSE superan nuestros peores pronósticos respecto de los niveles de alfabetización, de comprensión de lectura, especialmente a los niños de los sectores más vulnerables, lo que significó el tema del ausentismo escolar. Y obviamente ahí uno no puede sino tener una voz de reproche respecto de las prioridades que ha tenido el ministerio y el ministro. Sin embargo, la pregunta que hay que hacerse es ¿qué vamos a resolver acusándolo constitucionalmente, sea aprobando la acusación o incluso, como decía yo, en un evento de rechazo donde tiende a consolidar y oscurecer esta crítica política? Un par de cosas respecto a la Junaeva, aunque parezca una tintería, pero se discutió también el fin de semana. Del punto de vista de las faltas constitucionales, pareciera ser poco pertinente porque estamos en presencia de un órgano descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que se relaciona con el gobierno a través del Ministerio de Educación. Por lo tanto, y la acusación es por no, una de ellas es por no supervisar de manera correcta los criterios de adjudicación o de administración de plata de la Junaeva. Efectivamente. ¿Y está comprobado que es así? Porque yo no... No, eso es parte de la denuncia. Pero le pregunté al diputado Ramírez y me dice que la Junaeva depende del Ministerio de Educación. La autonomía. Claro. No. Claro, hay una discusión, pero la propia página de la Junaeva parece que depende del Ministerio de Educación. Se relaciona con a través del Ministerio de Educación. No, pero la página de la Junaeva dice es un órgano dependiente del Ministerio de Educación. Se ocupa la expresión tipo para los organismos descentralizados con personal jurídica y patrimonio propio. Pero lo otro es que este tema no es nuevo. Yo recuerdo, no sé si en la de Marcela Cubillo o en la de Figueroa, también apareció el tema de la Junaev y creo que fue desechado en las primeras cosas. Es decir, no hacer una cuestión central me parece a mí en la votación de mañana, pero insisto, si es así y hay una denuncia grave, debe ser investigada y los culpables evidentemente sancionados. Trasciende el Ministerio de Educación, o sea, es una crisis en sí misma. Sí, sin duda. Apareció en la acusación contra Raúl Figueroa, un aspecto de la Junaev, digamos. Gracias, Joaquín. Sí, no, es que la acusación Nuestro Joaquín está siempre muy atento. Muy atento. ¿Quién Mateo? El empleado del mes. Bueno, por eso está ahí. Sin programa todavía. Francisco Corro. No, la acusación en sí mismo es muy grave, como son graves otras acusaciones que han salido, porque esto realmente todos los días nos encontramos con una acusación donde vamos dándonos cuenta cómo se dilapidan los recursos del Estado. Hoy día en este medio Timeline, que ya es un imperdible, ¿cierto?, de Antofagasta. Hoy día no lo vi, Claro, da cuenta un poco de en qué consistía la pintura, la fachada, que prácticamente los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sistina y las fachadas de Antofagasta, digamos, son las cosas. Sí, pues las fachadas a 260 lucas al metro cuadrado. Pero claro, pues, o sea, en el fondo es una cosa grotesca. O sea, no solo tenemos, y me llamó la atención la denuncia que hizo el diputado Alessandri el otro día en Tolerancia Cero, que habrían 45, fíjense bien, 45 fundaciones que surgieron en los 3 primeros meses de gobierno, que además, esto es con una condición además, que además recibieron plata directa y que además recibieron plata del apruebo. Claro. O sea, esa trenza a mí me hicieron parece... 3 filtros. 3 filtros. Y llegaron de 400 y tantas a 45. Son 3 meses previo a la asunción del gobierno. Previo sí, ese era el antes o contemporáneo. Contemporáneo, pero son de ahora. Eso me parece que se ve, pero... Es decir, cuando ya era seguro que iba a asumir... Vamos armando fundaciones. Fundaciones completamente militantes y que reciben plata directa. Es una cosa muy compleja. Y otras fundaciones que aparentemente en su momento hicieron o están haciendo trabajos más serios, pero que sin embargo aparecen metidos en cosas que se ven también súper mal. Entonces, claro, la Junaev está más, probablemente está más en este lado, digamos, de las denuncias que en lo del ministro de Educación, pero no sé, tal vez se transforme en el punto central si es que aparecen nuevos antecedentes de aquí a mañana. No Ahora, lo que dice el Pirincho es clave, porque yo hablaba ayer con Anne Traub, que es la directora de Familias Power, y ellos lo que hacen es toman una familia, un tutor,
y trabaja directamente un año con esa familia para mejorar la educación y todo el entorno, o sea, va a hablar con los papás, todo. Entonces, y ellos hicieron este catastro de cuánto leían los niños de quinto los básico. cabros de quinto básico no leen. Me dice que cabros de tercero o cuarto básico solo saben deletrear, silabear, como se dice. Claro. Entonces dicen la experiencia y después le preguntan léela la completa. No puedo. Cabros de cuarto y quinto básico. Y me dice que le tocó en la legua ver a un niño que estaba en tercero básico que no sabía leer. Y era súper alto, entonces decía era más porque todos le hacían bullying porque no sabía leer, y el cabro estaba totalmente frustrado y me dice que instalándole un tutor, le instalan tutores, por ejemplo, ahora se instalaron las 2 semanas de vacaciones y los cabros aprenden a leer en 2 semanas lo que no aprendieron en la escuela porque van insistentemente en 2 jornadas intensas, pero tienen que tener tutores y todo esto lo paga el mundo privado. Entonces, de hecho, querían expandir su experiencia para arreglar el problema y los colegios le dijeron no, porque no podemos abrir los colegios porque estamos de vacaciones. No sé, es realmente... Entonces, es una tragedia. Es la tragedia más grande que está viendo Chile actualmente. Así es. Sí, lejos. Yo creo que sin darnos cuenta o dándonos cuenta que lo más miserable de todo es que tenemos 2 o 3 generaciones que en los hechos estamos sacrificando. Y esto es una cuestión que no solo tiene que ver con el bienestar individual y la oportunidad de estos cabros, sino que es un tema bien caro, diría yo, y difícil para la propia izquierda, que debería ser respecto a la educación una prioridad fundamental. Mira, incluso vinculada a consignas de largo aliento. Si uno mira los últimos 40 años en Chile, su desarrollo económico ha estado básicamente sustentado en 2 grandes pilares, que son la explotación de los recursos naturales y el capital financiero, que son 2 ámbitos, por esencia, si uno quiere, apropiables, ¿no? Y por lo tanto, de cara a la mejor redistribución del ingreso y las oportunidades, hay una sola cuestión que, según la gracia divina para algunos, según las leyes de la naturaleza, para otros se reparte más o menos de la misma manera, y es el talento de las personas. Y por lo tanto, invertir en el talento de las personas como un motor fundamental de cualquier estrategia de desarrollo no solo tiene un rédito individual, sino que también de una profunda justicia social. Lo que se ha hecho con la educación pública, las decisiones que se han tomado, para qué te digo de otros organismos que rondan a la izquierda, como es el Colegio de Profesores, su comportamiento durante la pandemia, hace particularmente grave hoy día lo que está ocurriendo. Y creo, insisto, que aunque esto es una responsabilidad colectiva para quienes tienen una cierta cultura redistributiva y han hecho de lo público una cuestión fundamental en el motor de transformación social, esto es particularmente ¿Les puedo agregar un problema adicional al tema educacional? Ya que nos salimos un poco de la acusación, pero me ha tocado estar juntándome con distintos directores de colegios particulares y colegios municipales, y lo que te dicen ellos es la dificultad de encontrar profesores. ¿Y por qué encontrar profesores? Ya sabíamos el problema de que a las carreras de pedagogía estaban entrando los peores puntajes, eso ya es un dato que conocemos hace mucho tiempo. Sin embargo, los profesores que terminan entrando y terminan saliendo de las pedagogías desertan como profesores fuertemente. No hay profesores de matemática, por ejemplo. No hay profesores porque el tipo estudió matemática, es profesor, está 4 o 5 años y dice no quiero saber más de ser profesor porque no lo respetan, porque no hay disciplina, o sea, la cantidad de licencias médicas, los profesores son objetos de maltrato. Entonces, incluso para los colegios particulares que podamos conocer acá de este sector, les cuesta muchísimo encontrar profesores porque no hay profesores. Entonces, el problema es más estructural todavía. No hay respeto por el profesor. No sé si vieron un video de una niñita que estaba haciendo la práctica y todo, que es bien terrible. Al final le hicieron bullying porque enséñale respeto a los niños. Después le hicieron bullying porque era como la trataban, no sé, de que era muy como malcriada, no sé. Bueno, la echaron del colegio. Pero es bien terrible. O sea, el problema que describe Pirincho es de una profundidad enorme. En el tema de los profesores hay también responsabilidades de largo aliento. Creo que la situación efectivamente es mucho más grave hoy día,
pero en nuestra época, Francisco, la mía, tú eres más joven que yo, estudiar pedagogía era una cuestión como mirada en menos. Y más de alguna vez uno escuchó la brutalidad de un apoderado, un padre, una madre, algún amigo, frente al escaso puntaje que hayan obtenido, bueno, pero igual te da para pedagogía. Siempre hay de pedagogía. Después lo que vino ocurriendo tiene que ver con algo más cultural, a propósito del tema de la disciplina, el respeto. Si este es un país, claro, donde si los políticos le tienen miedo a la calle, muchos padres le tienen miedo a sus propios cabros, no sería raro que los profesores le tengan miedo a varios de sus alumnos. No, y los profesores le tienen miedo a los alumnos y a los apoderados, que hoy día se han transformado en unos verdaderos energúmenos en muchos casos, y donde van a reclamar porque le pusieron un 6,6 en vez de un 7, y eso le va a perjudicar para entrar a la universidad. Es una cosa terrible. Entonces, no sé si leyeron por cortito, una revista El Sábado salía, no me acuerdo cuál, un reportaje en La Tercera de una profesora de colegio municipal que tuvo que, no entendía por qué a un cabro no le hacían nada. El cabro no hablaba, se sentaba todo el rato atrás, y el cabro era el hijo del principal narco. Y tuvo que los profesores le dijeron, tenés que negociar con el cabro porque si no, fregaste. Y ella se tuvo que acercar al cabro como le pedía permiso para hacer clase. El cabro, ¿pueden ir a recreos? Dale, sabe, todo. Y el cabro era el rey de la sala, que la profesora decía, bueno, yo no tengo nada que hacer, si me encabrito con le pongo una mala nota, te van a venir a sacar la cresta. Entonces, así están las cosas. Ya. Bueno, ya. Y esto no está disociado de lo de Ávila, porque deberíamos estar gastando el tiempo en arreglar esta tremenda cagada, lo voy a decir con todas sus letras, y no estar preocupado de esto, pero en fin. Ya había dicho lo último. No, que me acordé de una anécdota que tiene poco que ver, pero cuenta un distinguido profesor de Derecho que hacía clase en la Gabriela Mistral, cuando el hijo de Manuel Contreras estudiaba Derecho, iba a la clase con los guardaespaldas y se sentaba atrás, y ningún profesor, por razones obvias, se atrevía ni siquiera a llamarle la atención, y contaba este profesor que sea una dinámica parecida a la que tú escribías, además que a los guardaespaldas, porque estaban ahí, escuchaban y ¿estaban adentro? Claro, a los guardaespaldas le iba mucho mejor que Manuel Contreras. Hijo. Ya, recomendaciones para esta semana. Francisco Covarrubias. Quiero recomendar una serie que se llama Transatlántico, que está en Netflix, basada en un hecho real. Pasa en Marsella en los años 40, y es sobre un grupo de norteamericanos que buscan salvar a judíos, entre comillas bastante famosos. Sale Hannah Arendt, sale Chagall, varios, y en el fondo están en la zona de la Francia libre, entre comillas, pero que en el fondo era un títere de nazi, y cuentan en 7 capítulos en el fondo este grupo como en el fondo tratan de salvar a estos personajes, que lograron salvar creo que a más de 100 personas. Muy interesante, muy bonita, digamos, la serie, en lugares además en Marsella, afuera de Marsella, en una gran casona donde los juntaban. Es bien interesante, basada en un hecho real. Parece que no es tan fiel a lo que pasó, pero está completamente inspirada en una historia real. Así que Transatlántico, Netflix, 7 capítulos. Recomendación de Francisco Covarrubias. Pirincho. Yo voy a hacer algo completamente inédito, inusual, y voy a recomendar un libro que no he leído. Ya. Porque fue tan contundente la joyita de nuestro conductor respecto del libro que se presenta hoy día a las 12, La experiencia política en la Unidad Popular, este libro póstumo de Patricio Elwin. Y confío tanto en su criterio que vamos a recomendar este libro, que por supuesto no hemos podido leer porque no hay versiones circulando, lo vamos a leer con entusiasmo, pero que atingente no solamente el día de su presentación, sino que a la discusión de las últimas semanas y probablemente de las próximas décadas, donde lo que ahí se refleja es una discusión que seguirá abierta por muchos años, y que más que resolverla o terminarla o sancionarla de manera definitiva, tenemos que aprender a discutirla y a confrontar opiniones sin que eso signifique, ojalá nunca más, vernos como enemigos, sino que simplemente como adversarios. La experiencia política de la Unidad Popular de Patricio Elwin, que se presenta hoy en la Universidad de Chile. Con Pirincho Navarrete, con Quique Mujica, con Francisco Covarrubias. Que tengan un estupendo martes. Súper, nos vemos. Un abrazo grande. Escuchas Mesa Central por Tele 13 Radio.